Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. ¿Qué tal, amigos de Biosfera Podcast? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y hoy les tenemos preparada una emisión muy especial con un invitado de mucho aprecio, de gran valía y también muy especial. Hoy vamos a hablar con el catedrático, el investigador, con el amigo Felipe Reyes, el doctor Felipe Reyes, aunque no le gusta que le diga doctor, pero es mi amigo y un gran maestro. Hoy vamos a hablar de humanidad, vamos a hablar de comunidad, vamos a hablar de ese proceso donde lamentablemente los seres humanos en algún momento de nuestro camino por este plano nos desconectamos con la naturaleza, incurrimos en un materialismo exacerbado que nos está llevando sin duda en una loca carrera hacia el abismo en una pendiente muy inclinada. Esto es Biosfera Podcast. Iniciamos. Grupo de Construcción y Energías Renovables. Soluciones que brillan. Tecnología que transforma. Haz que el sol trabaje para ti. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Materialismo, consumismo. ¿Qué le ha pasado a la humanidad desde hace siglos? ¿En qué momento? Es la pregunta. Nos despegamos de nuestras raíces y de nuestra conexión ancestral con todos los elementos naturales. De esto y más vamos a hablar en esta emisión de Biosfera Podcast con el catedrático Felipe Reyes Escutia. Felipe, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que me hayas recibido en su oficina. Le dicen cubículo, pero es una comunidad. En su comunidad. No le gusta que hablemos de sus títulos ni nada, pero es un experto en ecología. Es un experto que trata por todos los medios de motivar a las personas a reconectarse y reencontrarse nuevamente con su ser. En algún momento, la humanidad, porque tenemos varias humanidades, Felipe, ya lo aprendí. Eso, qué bien. Hay varias humanidades. Están las sociedades occidentales, están las sociedades orientales, latinoamericanas con raíces indígenas, invasores que llegaron en el lado norte, migrantes también, que hoy lamentablemente están dictando las reglas a seguir en un sistema que se ha caracterizado por su frialdad, aplicándole una cifra a cada persona, casi 8,250 millones de habitantes, y ¿saben qué? Todos tenemos un número y tenemos un valor. A través de estos sistemas de consumo, de oferta y demanda, donde tanto tienes, tanto vales. Felipe Reyes, ¿qué le ha pasado a la humanidad y por qué estamos en un punto donde pareciera que vamos en una loquísima carrera hacia el abismo? A ver, ¿por dónde empezamos? Por donde tú me digas, por el principio. Por el principio. Lo primero creo, Carlos, que hay que reconocer y que sí hay si nos reconocemos a estos poco más de 8,000 millones de personas que habitamos este planeta, lo primero que hay que reconocer es que no hay un ser humano, no hay un pueblo, no hay una comunidad igual a otra. Todas las comunidades, todas las personas son diferentes. La diferencia es condición humana, es condición cultural, es condición natural de la vida. La diversidad es principio de vida y de humanidad. Si recuperamos ese principio de diversidad, nos aproximamos a la posibilidad de entender que no hay una sola manera mejor de ser humanos, sino cuál es la mejor manera de vivir en la selva,
en el desierto, en la ciudad, en el campo. Y es la que tiene sentido ahí. Entonces cada pueblo, cada humanidad, cada proyecto social es legítimo por sí mismo y se problematiza, tiene conflictos. ¿Cómo aprendemos en esa diversidad a reconocer la legitimidad del otro, a reconocernos todos humanos en esta diversidad y no violentarnos? Necesitamos trascender esta idea de uniformizar todos. La humanidad no está provocando el colapso planetario. Es una cultura particular que se está expandiendo por el mundo. La cultura moderna, mercantil, capitalista, consumista, productivista, y que está pagando a otros pueblos del mundo, a otras formas de vivir. No es toda la humanidad, sino los que están promoviendo esta forma de vivir y los que estamos quedando atrapados en esta forma de vivir. Pero además hay otros pueblos en resistencia, otros pueblos que deciden vivir diferente. También son humanos, también son humanidad. Una cosa que hay que hacer es dejar de pensar que todos los humanos somos una plaga y que en la propia humanidad hay pueblos, hay culturas, hay comunidades que viven de manera diferente y que no hay que inventarse una tecnología para salir de esta crisis. Simplemente reconocer, dialogar, recuperar esas otras formas que reconocen a la vida como sagrada, como esencial, ¿no? Y entonces la honran, la respetan, la conservan y son con ella, no sobre ella. Entonces necesitamos reformular el proyecto moderno de vida. Eso es lo que nos surge, el educar moderno que cosifica la naturaleza, que la vuelve mercancía. Esa es la tarea. Una humanidad, una educación, un conocimiento, una ciencia, una convivencia que se base en la diversidad, que dialoga y que construye nuevas formas de convivencia, de vida, de entendernos en el mundo, ¿no? Para florecer todos. Y que es decir, si reconocemos que todos somos diferentes y que todos aprendemos en el proceso de vivir, sería un paso fundamental para acabar con las guerras. Hay un problema muy grande y tú lo estás señalando, Felipe. No somos iguales. Los seres humanos tenemos diferencias ideológicas, fisiológicas, morfológicas, forma, tamaño, anchura, color, manera de vivir, manera de pensar, manera de respirar o de percibir lo que hay a nuestro alrededor. Durante miles de años, los humanos, al ser gregarios, biológicamente hablando, han construido sociedades. Recordemos las tribus, los clanes, las comunidades, ciudades, pueblos, ciudades, etc. Inventaron leyes de convivencia para evitar que nos matemos. Pero siempre ha habido dos lados de la moneda. El opresor por medio de la fuerza, ya sea la fuerza del pensamiento o la fuerza física, y el oprimido. Y este ejemplo ha sido muy bien absorbido por quienes tienen un poquito más de visión y dicen, por aquí puedo sojuzgar, por aquí puedo obtener ganancias. Y hoy estamos viviendo en tiempos caóticos, donde pareciera que lo que importa es exacerbar al máximo nuestros sentidos, nuestros instintos primarios, el de reproducción y el de conservación. Ritmos que embrutecen a todas las edades. Y vemos a la niñez también lamentablemente ya inducida a este tipo de ideologías. Felipe, ¿es posible encontrar un equilibrio a estos momentos con el daño tan grande que se ha hecho? Claro que es posible, existe. No hay que inventarlo, existe. Una cosa que hay que hacer por principio es salirnos de esta lógica del opresor y el oprimido, que es una visión dicotómica, bueno o malo, el colonizado, el conquistador. Hay otras formas. El obrero, el empresario, el negro, el blanco. Hay otras formas de vivir, hay otras formas de construir sociedad, de construir proyectos de humanidad, de vincularse con la tierra, que es el último oprimido, la naturaleza, en la lógica capitalista.
Existen esas otras formas de convivencia que no son uno sobre otro, uno a costa del otro, o esta dicotomización del bueno y el malo, el opresor y el oprimido, como bien plantea Freire, por ejemplo. Hay otras formas de convivencia, pero no las vemos. Es más, nos han enseñado a no verlas. Nos han enseñado a que la vida moderna es la única legítima y válida y civilizada. Y nos han puesto en posturas dicotómicas, unos contra otros. Tú eres bueno y yo soy malo, o yo soy malo y tú eres bueno. Para sobrevivir, tengo que pasar sobre de ti, ¿no? Entonces, eso es mucho del pensamiento dicotómico. Pero existen comunidades en el mundo, sobre todo en América, que es nuestra región nuestra, que aún a pesar de la adversidad, de la imposición tan brutal del modelo moderno, siguen teniendo lo que ellos mismos nombran un vivir nosótrico. El vivir nosótrico se refiere a que todos somos compañeros de esta comunidad planetaria y que todos tenemos la posibilidad de florecer, de existir, de trascender, sin apagar a los demás. Voy a poner un ejemplo para no irme en lo abstracto nada más, pero que ejemplifica mucho esto que ellos mismos nombran los tojolabales, por ejemplo, que son los más estudiados en nuestra región de Chiapas. Pero viene el vivir nosótrico desde Alaska hasta el Cono Sur. Hay pueblos que tienen vivir nosótrico. Cada vez menos, cada mes más a contracorriente y cada vez menos visibles, pero lo hay. Pero voy al ejemplo. En una comunidad tojolabal, un miembro de la comunidad se roba una gallina, ¿no? Dicho en lenguaje nuestro. Y entonces se da cuenta el dueño de la gallina que el otro señor se robó la gallina y va ante la autoridad. Y la autoridad manda llamar al que se llevó la gallina. Ladrón. Al ladrón, al que nombraríamos nosotros ladrón. Sí. También hay que revisar nuestras formas de nombrar. Y entonces, delante de la comunidad, se le pregunta si él se robó la gallina. Y dice, sí, yo me llevé a la gallina. Y le preguntan, ¿por qué te llevaste a la gallina? Porque mi hijo estaba enfermo, tenía calentura, y mi mujer me dijo, vete a conseguir una gallina porque necesitamos hacerle un caldo al niño, ¿no? Era parte de la sanación. Y entonces el señor no tenía gallina, pero su hijo necesitaba una gallina, un caldo de gallina, y la mujer se lo pidió. Busca una gallina, encuentra la gallina del vecino, y la lleva para que su hijo pueda estar sanando. Y todo eso lo explica en la comunidad. Y entonces en la comunidad se dice, Juan, dándole un nombre a esta persona, nos robamos una gallina, ¿no? Quiere decir, ¿qué pasó en el arreglo comunitario que llevó a Juan a tomar esa gallina que no era suya? Y ya Juan explica que era para que su hijo sanara. Y entonces ahí todos juntos en la comunidad dicen, ¿qué necesitamos hacer para que no va a pasar esto? No meten a Juan a la cárcel. ¿Qué necesitamos reacomodar de nuestra convivencia para que esto no pase? ¿No? Es un ejemplo del vivir nosótrico. ¿Cómo resolvemos los problemas que van surgiendo en la comunidad para que vivamos mejor? No sé, si con este ejemplo nos ayuda a que no es Juan el malo, sino hay una necesidad que está convocando a una transformación social. El de la propiedad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Suena utópico, estimado Felipe. Pero real, sucede. Pero real. Aplicar el sentido común, sobre todo. Estamos mucho llegando gusto a la mitad de esta emisión especial de Biosfera Podcast, que estamos dedicando a conocer un poquito acerca del por qué nos hemos deshumanizado los humanos, valga la redundancia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasó en el camino para habernos despegado de los lazos que históricamente, ancestralmente teníamos y nos unían con la naturaleza? Esto es Biosfera Podcast. Regresamos. Grupo de construcción y energías renovables. Soluciones que brillan. Tecnología que transforma. Haz que el sol trabaje para ti. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia.
Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en Internet y es para ti. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 que ustedes conocen desde hace casi 3 décadas, cuyo objetivo ha sido y va a continuar siendo el intentar generar una conciencia, motivar una conciencia colectiva de entendimiento del papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza. Se trata de encontrar un equilibrio entre nuestro pensar, entre nuestro decir y entre nuestro hacer. Y los efectos que tienen estas acciones hacia nuestro entorno natural. Se trata de una simple y llana cuestión de decisión. Decidir qué queremos hacer con el siguiente segundo de nuestra existencia. ¿Vale la pena atesorar lo que no necesitamos? Y si los demás lo necesitan, ¿vale la pena facilitárselos? Y si ellos no se esforzaron por tenerlo, ¿vale la pena darle eso que necesita también? Estamos en un dilema, estamos en un viaje acelerado, el desquicio total en algunos sectores, en una pendiente muy pronunciada, todos arriba de un camión que es este planeta, escuchando reggaetón, exacerbando el consumismo de manera irresponsable y el precipicio está a 300 metros. ¿Qué haría usted? ¿Qué podemos hacer nosotros? Valga este espacio, muy modesto espacio especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia para motivar a ustedes la reflexión al interior, introspectiva. Cada acción que hacemos tiene una reacción, tiene un efecto. Hagamos de estos efectos una cascada positiva con acciones personales que tengan efectos colectivos. Estamos hablando con el catedrático, con el investigador, con el maestro Felipe Reyes Escutia, especialista en ecología, especialista en educación ambiental, y hoy estamos hablando de un tema que es un tanto incómodo. ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Y es posible recomponer el camino. Estimado Felipe, desde la voz interior de los pueblos, de las personas que quieren recomponer las cosas, me dices que sí es posible, pero yo soy muy pesimista y veo una carrera muy loca hacia el precipicio. Desmiénteme, Felipe. Creo que lo mejor sería que la realidad desmintiera esa posición. Es decir, nos hace falta encontrarnos, caminar, convivir con los diferentes a nosotros. En 33 años que tengo trabajando con comunidades campesinas, he visto, he sido testigo, he dado fe de que existen otras formas de ser humanos. Formas dignas, formas colaborativas. Voy a irme más allá. No solo dignas y colaborativas, sino formas poéticas, formas que reconocen lo sagrado de la vida y no solo su mirarlas como cosa. Hay otras formas de vida existentes, las he visto, he convivido, he aprendido con ellas. He llevado a mis estudiantes para que aprendan de ellos, para que trabajando y viviendo con ellos se salgan de este cascarón urbano que nos aísla de la vida y del mundo y que nos lleva a pensamientos pobres, a pensar que es natural vivir así como en las ciudades, cuando no lo es. Que es natural pensar en pasar a costa de los otros cuando no lo es. Que es natural acumular riqueza, como decías al principio, cuando no es natural. Entre las comunidades de algunos simios
Cuando alguno de los simios empieza a acumular más de lo que necesita, se lo quitan y lo expulsan de la manada. El acaparamiento no es natural. El dejar a otros morir de hambre no es natural. Pero no vemos y no queremos ver y nos enseñan a no ver. Necesitamos transformar profundamente no solo esta manera de razonar, sino si el razonar no emerge, no fluye, no surge del vivir, es una razón abstracta, desligada de la vida. Necesitamos que la conciencia, el pensar, el razonar, sea fruto de la pulsión necesaria de vivir. Y vivir solo es posible en comunidad, en el reconocimiento del diálogo y la construcción con los otros. Eso existe en muchos pueblos del mundo, pero nos enseñan en la escuela a que el buen vivir, no, lo voy a cambiar, a que el vivir civilizado es el vivir urbano, es el vivir compitiendo, es el vivir aplastando, y no es así. Nos adoctrinan para vivir, para existir de un modo excluyente, competitivo, violento de vivir, y nos alejan del contacto con otras formas que nos recuperarían, nos rescatarían como seres humanos en el caber todos en el proceso de la vida. Y esto es un artificio contra natura, el de la vida urbana. Acumular, ¿no? Ir consumiendo productos que nos enferman llenos de aditivos. Tanto tienes, tanto vales. También, tanto consumes, tanto vales, ¿no? Tanto produces, tanto vales. Tanto aparentas, alejándote de lo esencialmente humano, tanto vales y a costa de otros. Ser más que otros, o ser alguien en la vida, o tener éxito en la vida, es una frase instituida que provoca que muchas gentes se alejen de su territorio, se alejen de su familia, se alejen de su comunidad y se alejen de sí mismos. Pero esto habla de tener una conciencia mucho más elevada, Felipe. O mucho más, perdón, Carlos, o mucho más esencial. Tal vez. ¿No? Pero el problema es, reitero, todo radica en una simple y llana cuestión de decisión individual. Uh-huh. Se hace llamado. Uh-huh. Poco se escucha. Sí, es decir, las decisiones individuales, en el fondo, siempre son fruto de la convivencia. Nadie puede existir, no hay un solo ser humano que pueda existir individualmente. Siempre aprendemos en comunidad. La comunidad es esencial para ser humanos. ¿Por qué no cultivamos una educación en comunidad para forjar comunidad, disfrutando ser comunidad? No solo comunidad humana, comunidad territorial, comunidad con la vida, en una conciencia planetaria, pero con vigencia local. No es lo mismo que yo viva en la selva, que en la montaña, que en el manglar, que en el desierto. Cada territorio me convoca a un vivir, a un pensar, a un honrar cada lugar. Es posible vivir en el desierto, pero hay que conocer el desierto. ¿Quién quiere vivir en el desierto? A donde sea que nos toque o que deseemos vivir. Pero hay que conocer. Sí, y para conocer, nuevamente, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, ya se reconoce que también el conocer es comunitario. La invitación es a todos ustedes, amigos que nos sintonizan y que nos han seguido a lo largo de casi 3 años y medio en las redes sociales, en este espacio de Biosfera Podcast. Ustedes tienen la decisión de conocer, de convivir, de razonar qué es lo que quieren hacer en el siguiente segundo. Ustedes deciden si nos resincronizamos con lo que nos rodea o seguimos en esa maraña de consumismo. Sí, déjame poner un ejemplo de Por esto favor. que estás diciendo, ¿no? Atrapados en este andamiaje consumista mercantil que nos vuelve a todos objeto de mercado. Tú, los que nos escuchan, tienen su casa en San Pedro Progresivo. Gracias. Aquí en Tuxtla Gutiérrez. Llegó un día, tenía mi hija 3 meses de edad, ¿no? Y estaba durmiendo, y de pronto se oye un ruido ensordecedor afuera.
Ya mi esposa pues enojada por lo que está pasando, me dice, ve a ver afuera lo que está pasando, ¿no ves que la niña está durmiendo? ¿No? Y entonces voy y veo una retroexcavadora gigante taladrando el piso de laja, que en San Pedro Progresivo el suelo tiene una base de roca muy fuerte y se necesita una retroexcavadora, y le pido oiga, vecino, ¿será que pueden hacer eso más tarde? Está durmiendo mi hija. Una cuestión esencial como el cuidado mutuo, la conciencia del cuidado mutuo, y me contesta, no puedo, pero ¿cómo es su terreno? Es que ya lo di rentado durante 20 años a una empresa que instala antenas de telefonía celular. Y le digo, pero las antenas de telefonía celular emiten radiación electromagnética que es dañina para la salud, sobre todo en un rango de 800 metros, mucho más intenso. Entonces, sí, pero ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, eso fue lo que me contestó. Más vecinos se acercan, ¿no?, ante el ruido, porque es una zona con familias, con niños pequeños. Y entonces, entre todos, pues vamos tomando conciencia. Durante un par de semanas estuvimos conversando, compartiéndonos información, organizándonos, tomando conciencia colectiva de que eso era dañino para la salud de nuestras familias. Y entonces lo que hicimos, en primer lugar, fue ir a poner una denuncia ante el ayuntamiento, porque esa es una zona habitacional. No puede haber muchas más actividades que no sean las de la vivienda y la convivencia. Sabíamos que eso no iba a ser suficiente. Decidimos entonces hacer una valla entre todos los vecinos para que no entrara la retroexcavadora, ¿no? Pusimos el único 2 carros que había en toda la cuadra para que no pudiera entrar. Ya venía un tráiler con la antena. Y entonces llega la policía. Llega la policía, pero nos ve organizado con cámaras que están tomando fotografías, y el representante de la empresa es el que llama a la policía. Y ya nosotros le decimos, el señor tiene allí una denuncia porque esto no está permitido acá. Entonces la policía, ante las cámaras y ante la evidencia de poder ser exhibidos, le piden entonces al dueño de la antena que se las tiene que llevar, ¿no? Entonces, la organización social ante problemas comunes existe en colonias tan invisibles como San Pedro Progresivo, para evitar que la radiación electromagnética dañe la salud de nuestras familias. La unión hizo la fuerza. Desde lo más minúsculo de lo invisible. Dice Eduardo Galeano, gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Muy bien. Concluyo. Viene gente de otra colonia donde ya tenían las antenas, platica con nosotros, se lleva el aprendizaje y logra que las antenas que ya estaban puestas en su colonia se quiten. Wow. Se expande la organización social. La vida en comunidad, dialogando, reconociéndonos, caminando juntos, es el camino de salir de esta crisis que vivimos, Carlos. Muy bien. Pues ahí tienen ustedes la enseñanza, la información que se comparte y que ustedes, a final de cuentas, van a transformar en conocimiento. Hemos llegado así al final de esta emisión especial de Biosfera Podcast, charlando con mi amigo Felipe Reyes Escutia, motivando, tratando de mover conciencias sobre esa relación perdida con la naturaleza, con nuestro medio ambiente que nos rodea, y a final de cuentas ustedes tendrán la última palabra. Antes de despedir esta emisión, yo quiero compartir con todos ustedes la siguiente frase reflexiva de la tribu norteamericana de los indios Creek, ya extinta, que pudiera convertirse, para mi muy particular punto de vista y humor ácido que me cargo, en un muy irónico epitafio de lo que ha sido la presencia de la especie humana sobre este planeta. Y dice más o menos así. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Estimado Felipe, Carlos, muchísimas gracias. un gusto. Esta es tu casa. Mucho. Gracias. Muy Esta amable. es tu casa. Gracias. Grupo de Construcción y Energías Renovables. Soluciones que brillan.
tecnología que transforma. Haz que el sol trabaje para ti. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron.